Me senté con ese número por mucho tiempo, y aquí está la cosa extraña que ocurrió. El dolor no se hizo más grande, se hizo más claro. Mientras era un vago sentimiento de ser usada, mi familia podía convencerme de lo contrario de la manera que siempre lo hacían, con una canción de cuna y un cargo de culpa. Pero $288,000 no es un sentimiento, es un hecho. Es un hecho que puedes imprimir y poner en una carpeta y poner sobre una mesa frente a personas que han pasado años fingiendo que no existe. Toda mi carrera está construida sobre una verdad silenciosa. La gente puede discutir con tus emociones todo el día. No pueden discutir con un número que es correcto. Mis padres habían pasado 8 años administrando mis sentimientos. No tenían idea de que estaba a punto de sacar los sentimientos de la ecuación por completo. Imprimí la hoja de cálculo, la deslicé en la carpeta con todo lo demás, y empecé a planear qué haría con ello. Sabía que no haría esto por teléfono. El teléfono era su territorio. Por teléfono, mi madre podía llorar y mi padre podía suspirar, y la canción de cuna podía hacer su trabajo, y yo colgaría sintiéndome de alguna manera como la irrazonable. No. Si habían actuado su pobreza para mí en privado y su riqueza para la familia en público, entonces la verdad merecía el mismo escenario que le habían dado a la mentira. Supe por la tía Beatriz que habría otra cena pronto, una fiesta en toda regla esta vez para el cumpleaños número 65 de mi padre en el mismo restaurante de $500 el plato de la foto. Toda la familia estaría ahí. Y esta vez mi madre realmente llamó a invitarme. Entendí por qué. El dinero había llegado tarde ese mes y estaban nerviosos, y invitar a la vaca lechera de vuelta al redil era buen negocio. No tenía idea de que ya había revisado los números. Si alguna vez han tenido que entrar calmadamente a una habitación llena de personas que te subestiman, sosteniendo lo único que cambia todo, entonces conocen la extraña firmeza que sentí al decirle que sí a esa invitación. Dije que me encantaría ir. Lo decía en serio, aunque no de la manera que ella pensaba. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo lo que mejor sé hacer, organizando la evidencia en algo limpio e innegable. No una ráfaga, un informe, una sola carpeta que alguien pudiera tomar y leer en 2 minutos y de la que nunca se recuperara. Hice copias, preparé lo que diría, y practiqué decirlo sin calor, porque el calor solo les daría algo contra lo cual empujar. Luego compré un tiquete de avión a casa, empaqueté la carpeta en mi equipaje de mano como si fuera lo más valioso que poseía, y me preparé para darle a mi padre un cumpleaños que genuinamente nunca olvidaría. Lo primero que hice antes de cualquier fiesta fue cerrar la llave. Inicié sesión en mi banco y cancelé la transferencia automática que había corrido intocable durante 8 años. Tomó unos 30 segundos. 8 años de sacrificio terminaron con un solo clic y no sentí nada más que un silencio limpio y frío. Al mes siguiente, por primera vez desde mis 27 años, ningún dinero salió de mi cuenta para mis padres. Les tomó unos 4 días notarlo. Mi padre llamó, y quiero que aprecien la ironía, porque el hombre que afirmaba ser indigente, de alguna manera, notó los $3,000 faltantes dentro de 96 horas. Su voz en el teléfono era cuidadosa, tentativa. Preguntó si todo estaba bien con mis cuentas. Dijo que el pago habitual no había llegado. Se preguntó si quizás había habido un error. ¿Un error? Mantuve mi voz perfectamente tranquila. Le dije que solo estaba revisando mis finanzas y haciendo algunos cambios, lo cual era verdad. Estaba revisando mis finanzas en detalle exquisito. Dejé que el silencio se extendiera y podía escucharlo tratando de leerme, tratando de averiguar si su hija finalmente había notado algo o si podía suavizarlo con otro suspiro. Eligió el suspiro. Dijo que el dinero había estado apretado y que cada poco ayudaba y esperaba que pudiera resolver el error pronto. Las cosas siguen apretadas, mi amor, dijo de nuevo, y casi admiré la consistencia. Le dije que lo revisaría. No le dije que ya lo había hecho, que la revisión había terminado, que había una carpeta en mi equipaje de mano con toda su actuación documentada dentro. Que se pregunte. Preguntarse le haría bien. Había tenido 8 años de certeza.
Podía pasar 2 semanas sin seguro. Mi madre llamó 2 días después de mi padre y sacó la artillería pesada porque ese era su papel en esta operación, el que había desempeñado durante 8 años. No preguntó sobre el dinero directamente. Era demasiado hábil para eso. En cambio, habló sobre la salud de mi padre, cómo no estaba durmiendo, cómo el estrés le estaba afectando a su edad, cómo se preocupaba por su corazón. Lo tejió todo alrededor de la cosa no dicha, el pago faltante, hasta que el mensaje fue claro. Si algo le pasaba a él, sería porque el dinero se detuvo. Estaba tratando de colgar la mortalidad de mi padre alrededor de mi cuello como una deuda. 2 semanas antes habría funcionado. Me habría disculpado y reinstaurado la transferencia y le habría agradecido por recordarme mi deber. En cambio, escuché y la dejé terminar e hice un suave ruido de reconocimiento que no me comprometía a nada. Mientras ella hablaba, estaba en mi laptop buscando tranquilamente algo más. Había comenzado a buscar fotos más antiguas de ese restaurante, públicas, etiquetadas a lo largo de los años en redes sociales por mi familia y sus amigos, y las estaba encontrando. La cena de cumpleaños en la foto accidental no fue un lujo especial, era una tradición. Año tras año, el mismo restaurante, la misma celebración, las mismas caras. Cada año, durante al menos los últimos 5, mi familia se había reunido en esa mesa para brindar por mi padre. Y cada año yo no había estado ahí. Había estado en casa, donde quiera que viviera, enviando la transferencia mensual que ayudaba a pagar esas cenas, sin saber que las cenas existían, sin saber que había dinero para nada. Mi madre todavía hablaba sobre el corazón de mi padre. Yo miraba 5 años de fotos en las que faltaba, y sentía el mío quedar muy, muy quieto. Mi hermano Sergio me escribió un texto unos días antes de la fiesta, y su mensaje me dijo que también estaba involucrado, a su propia manera silenciosa. No preguntó cómo estaba. Preguntó si todo estaba bien, luego agregó que no debía hacer nada que pudiera molestar a mamá y papá justo antes del cumpleaños, que habían estado bajo mucha presión últimamente. No los molestes. Sergio vivía a 20 minutos de mis padres. Iba a las cenas. Estaba en el chat grupal. No había ninguna versión de los eventos en la que Sergio no supiera que nuestros padres estaban cómodos, y ninguna versión en la que no supiera que yo seguía enviando dinero. Y sin embargo, aquí estaba interfiriendo, protegiendo la operación. No mordí el anzuelo. He aprendido en mi trabajo que en el momento en que adviertes a un sujeto, los documentos empiezan a desaparecer. Así que actué como la hermana un poco despistada. Le dije a Sergio que no se preocupara, que tenía ganas de celebrar a papá, que vería a todos en el restaurante. Él respondió con un pulgar arriba, tranquilizado, pensando que me había manejado. No había manejado nada. Mientras se felicitaba, yo estaba en la imprenta haciendo copias limpias de todo. La hoja de cálculo, con el total al fondo, los archivos comerciales mostrando la empresa viva y en funcionamiento, la búsqueda médica vacía, la escritura del apartamento de vacaciones. Los organicé en carpetas idénticas, ordenadas y etiquetadas, como preparo exhibiciones para un caso. No iba a levantarme en esa cena y hacer acusaciones salvajes que pudieran desestimar como un arrebato de hija histérica. Iba a entregarles un documento. Varios, en realidad, porque finalmente había entendido la única regla que toda mi familia había olvidado sobre mí. Yo no argumento, yo pruebo. La noche anterior a volar a casa, extendí la carpeta final sobre mi mesa de cocina y la revisé una última vez, como reviso una exhibición antes de entrar a una deposición. Arriba había una sola página de resumen que había hecho porque sé cómo hacer que una verdad complicada aterrice de un vistazo. Listaba 3 líneas, lo que me habían dicho, lo que era realmente verdad, y el costo total para mí. Dicho: negocio colapsado, aplastante deuda médica, padres luchando por sobrevivir. Verdad: negocio recuperado hace 6 años y actualmente activo, sin deuda médica en ningún registro. Segunda propiedad comprada de contado hace 2 años. Costo para mí: $288,000 en 8 años.
Debajo de ese resumen estaba toda la prueba, cada afirmación con fuente, cada número verificado, como lo querría si algún extraño alguna vez me cuestionara. Al mirarlo, sentí que la última de mis dudas se quemaba. Esto no era venganza, no realmente, aunque no pretenderé que no tenía un filo agudo de justicia. Esto era simplemente la verdad, ensamblada y hecha visible, la cosa que mi familia había pasado 8 años impidiéndome ver. No iba a gritar, ni a maldecir, ni a voltear una mesa. Iba a hacer algo mucho más devastador para personas que viven de la actuación. Iba a ser calmada, factual y completamente imposible de rebatir frente a cada testigo para el que habían actuado durante años. Cerré la carpeta. La metí en mi bolsa. Me fui a la cama y dormí mejor de lo que lo había hecho en 2 semanas, porque la peor parte de la traición es no saber. Y yo finalmente sabía todo. A la mañana siguiente, volé a casa para el cumpleaños de mi padre con la verdad en mi equipaje de mano. Mi madre había llamado una vez más antes de la fiesta, más dulce de lo que había sido en años ahora que estaba nerviosa por el dinero. Me dijo cuánto significaría para mi padre tener a toda la familia junta. Dijo, toda la familia. Y noté la frase, porque durante 8 años, toda la familia aparentemente no me había incluido a mí en ningún lugar excepto en la transferencia bancaria. Le dije que no me la perdería. Llegué al restaurante unos minutos tarde a propósito, para que todos ya estuvieran sentados. Quería entrar a una habitación llena. Quería que los testigos estuvieran presentes antes de decir una sola palabra. Y la habitación era exactamente lo que la foto había prometido. Manteles blancos, luz dorada baja, una mesa larga en el centro con mi familia dispuesta alrededor como una portada de revista. Mi padre presidiendo en la cabecera, mi madre a su lado con perlas, Claudia y su esposo, Sergio, la tía Beatriz, que captó mi mirada en el momento en que entré y me dio un pequeño nodo sabedor y asustado. El tío Pedro, algunos primos, el buen vino ya fluyendo. Mi padre me vio y su cara hizo algo complicado, placer y cálculo a la vez. La mirada de un hombre contento de ver a su inversión que regresa. Se levantó y me abrazó, y le dijo a todos lo maravilloso que era que Valentina hubiera venido desde tan lejos. Lo abracé de vuelta, le di el momento. Me senté en el asiento vacío que me habían dejado, la hija pródiga finalmente en casa, y puse mi bolsa con cuidado contra mi silla donde esperaba la carpeta. Sonreí e hice pequeña charla, y observé a mi padre prepararse para dar el discurso que sabía que vendría. Solo dejé que la noche avanzara. En este trabajo, el momento oportuno lo es todo. El brindis llegó con el postre como sabía que lo haría. Mi padre amaba una audiencia y el cumpleaños le daba una cautiva. Se levantó, copa en mano, la tarjeta negra seguramente de vuelta en su billetera, y sonrió alrededor de la mesa a la familia que había reunido en un escenario que yo había alquilado sin saberlo. Agradeció a todos por venir. Se emocionó un poco, el llanto ensayado de un hombre que sabe cómo trabajar a una multitud. Y luego empezó con la historia, su historia favorita, la que había construido toda su imagen. Habló sobre los años difíciles. Habló sobre cómo el negocio casi lo había quebrado, cómo él y mi madre habían resistido la tormenta, cómo habían aprendido lo que realmente importaba. Dijo que la familia se une, que los Montoya siempre encuentran la manera. Y luego levantó la copa más alto y entregó la frase que había pulido por casi una década, la misma que me había dado por teléfono, reciclada ahora para una audiencia. Dijo, las cosas han estado apretadas, pero con los unos a los otros siempre salimos adelante. Las cosas han estado apretadas. Lo dijo en un restaurante donde el vino solo costaba más que el alquiler de algunas personas. Rodeado de una familia a la que había llevado de crucero 2 años después de comprar una casa de vacaciones de contado. Mientras mis $3,000 al mes se sentaban invisiblemente debajo de todo. La mesa murmuró cálidamente. Las copas se levantaron. La tía Beatriz no levantó la suya. Los ojos de mi madre revolotearon nerviosamente hacia mí, y cada cara, una por una, se volvió en mi dirección porque yo era la hija exitosa, la que había venido desde tan lejos para esto.
y seguramente yo querría decir algo agradable sobre papá. Tenían razón en que quería decir algo. Mi padre me hizo un gesto generoso, expansivo, el rey invitando a su súbdita leal a hablar. Dejé la servilleta. Saqué mi mano hacia la bolsa y me levanté. Mantuve mi voz cálida al principio, casi gentil, porque el contraste haría que golpeara con más fuerza. Dije que quería hablar sobre esos años que habíamos resistido juntos. Dije que había estado pensando mucho en eso últimamente. Y luego dije, todavía calmada, que creía que todos en la mesa merecían saber exactamente quién había estado jalando. Abrí la carpeta y empecé a poner páginas sobre el mantel blanco, una a la vez, orientadas para que la familia pudiera verlas. Empecé con mi página de resumen. La leí en voz alta claramente, como leería hallazgos a una junta directiva. Dije que durante 8 años le había enviado a mis padres $3,000 cada mes porque me habían dicho que el negocio había colapsado y había una aplastante deuda médica y apenas sobrevivían. Puse la siguiente página. Dije que el negocio en realidad se había recuperado hace 6 años y seguía operando hoy. Y aquí estaban los archivos. La siguiente. Dije que no había deuda médica en ningún registro en ningún lugar. La siguiente. Dije que 2 años atrás, mientras me decían que esperara tiempos más difíciles, mis padres habían comprado un apartamento de vacaciones de contado. Y aquí estaba la escritura. La mesa había quedado completamente en silencio. La cara de mi padre estaba perdiendo el color. Puse la última página, la hoja de cálculo, y puse mi dedo en el número al fondo, y lo leí al cuarto en silencio. $288,000. Eso, dije, es lo que costó la actuación, la casa que no compré, los viajes que no tomé, los 8 años que pasé creyendo que estaba salvando a mi familia, mientras mi familia gastaba mi dinero en cenas exactamente como esta. Cenas a las que nunca me invitaron ni una sola vez. Miré alrededor de la mesa a las caras que amaba y por las que había pagado y a las que apenas conocía ya, y esperé. Mi padre explotó, porque hombres como mi padre siempre explotan cuando salen los documentos y se agotan las palabras. Se puso de pie de un salto y su cara pasó de blanco a rojo, y dijo que estaba haciendo una escena, que lo estaba humillando en su propio cumpleaños, que esto era un asunto familiar privado y que no tenía derecho a ventilar todo frente a todos. Me llamó desagradecida. Dijo que siempre había sido dramática, que siempre necesitaba ser el centro de atención. Agarró las páginas sobre la mesa, tratando de recogerlas, y lo dejé, porque tenía copias y porque un hombre ocultando frenéticamente evidencia frente a toda su familia hace mi punto mejor de lo que yo jamás podría. Claudia se había puesto blanca como papel en el momento en que entendió, con la mano sobre la boca, finalmente dando cuenta de que su foto descuidada fue la grieta que había derrumbado todo. Sergio miraba fijamente su plato y mi madre empezó a llorar, las lágrimas familiares, alcanzando la vieja canción de cuna, diciendo mi nombre suavemente como siempre lo hacía justo antes de volver a adormecer. Eres la única con la que podíamos contar, dijo, la única. Y ahí estaba, la frase que me había manejado durante 8 años, ofrecida una última vez como una correa. Pero yo ya no tenía 27 años, y tenía el número sobre la mesa para mantenerme firme, así que se la devolví, tranquila y pareja, frente a todos. Dije, tienes razón, mamá, era la única con la que podían contar. Solo se aseguraron de que también fuera la única que pagara. Dejé que eso se asentara sobre la mesa como nieve. Nadie se movió. La canción de cuna finalmente había dejado de funcionar, porque no puedes adormecer a alguien después de haberle entregado una hoja de cálculo. La boca de mi madre se abrió y cerró, y por primera vez en 8 años no tenía nada que decirme. Fue mi madre, al final, quien dijo la única cosa verdadera de la noche. La pelea había drenado de mi padre en un silencio hosco y rojizo, y la mesa estaba congelada, y en ese silencio mi madre habló, no con una canción de cuna esta vez, sino con algo crudo. Dijo que había sido real al principio, que el primer año fue real,
el despido, el miedo, las pequeñas facturas médicas, todo. Y luego dijo, con la voz quebrándose, las cosas mejoraron, y tu padre no quería admitirlo, y el dinero seguía llegando, y yo no sabía cómo detenerlo sin admitir cuánto tiempo había pasado. No sé cómo llegamos aquí, dijo. Creo que esa parte fue honesta, lo creo, pero honesto no significa inofensivo, y había pasado demasiado tiempo dejando que su voz suave borrara esa línea. Así que la miré y dije con gentileza que entendía cómo empezó y que no importaba. Dije, cada mes durante 8 años me dejaste saltarme mi propia vida para pagar la tuya. Sabían. Me dejaron creer que los estaba salvando mientras brindaban entre ustedes sin mí. Entender cómo empezó no me devuelve esos años. Ella lloró y un viejo reflejo en mí quería rodear la mesa y abrazarla de la manera en que había sostenido a toda esta familia por casi una década. No lo hice. Algunas disculpas son reales y aún así no son suficientes. Y lo más amable que podía hacer por ambas era finalmente dejar de fingir que el amor y ser usada eran lo mismo. Las había amado honestamente. Habían contado exactamente con eso. Las dejé ver que ahora conocía la diferencia. Luego puse la última copia de la carpeta sobre la mesa y tracé la línea. Le dije a toda la mesa dónde estaban las cosas para que nadie pudiera reescribirlo después. Dije que el dinero mensual había terminado permanentemente y que lo había cancelado 2 semanas atrás, que fue el error que mi padre había sido tan rápido en notar. Dije que no los perseguiría en los tribunales, aunque profesionalmente sabía exactamente lo que un abogado llamaría 8 años de solicitar dinero mediante dificultades fabricadas. No estaba haciendo esto para un reembolso. El dinero estaba gastado, y perseguirlo solo me encadenaría a ellos más tiempo, y había terminado de estar encadenada. Lo que quería, dije, era más simple. Quería que todos en esta mesa supieran la verdad, porque todos habían pasado años admirando una generosidad que en realidad era mía, pagada en silencio mientras me mantenían fuera de la puerta. Ahora lo sabían. Con eso bastaba. Le agradecí al personal del restaurante, que estaba fingiendo muy bien no escuchar. Saqué mi propia tarjeta y pagué mi propia comida, porque no dejaría que se dijera que mi padre me había pagado la cena con mi propio dinero ni una sola vez más. Y luego recogí mi bolsa y le dije a mi padre en voz tranquila, «Feliz cumpleaños». Y lo dije en serio, como lo último que le daría por mucho tiempo. Me fui. Detrás de mí, escuché raspar una silla y pasos, y por un segundo pensé que era mi madre. Era la tía Beatriz. Me alcanzó en la acera, sin aliento. Tomó mi mano y dijo que lo sentía, que no había sabido, que ninguno de ellos había sabido y que yo había hecho lo correcto. Ese fue el único testigo que necesitaba. Salí al aire de la noche y por primera vez en 8 años mis manos estaban vacías y mi pecho estaba ligero. Aquí está la contabilidad simple de lo que pasó después, porque este canal cree en los recibos. Los $3,000 al mes que solían desaparecer en la actuación de mis padres, ahora se quedan en mi propia cuenta. Dentro del año, finalmente compré la casa que había postergado por 8 años, una real con un porche y un estudio donde guardo mis archivos, y con solo mi nombre en la escritura. Ahora me tomo vacaciones. Fui a la costa, a una ciudad diferente a la del apartamento de mis padres, y me senté en una playa que pagué con dinero que solía enviar por correo, y no me sentí culpable ni un minuto. Mi padre no me ha llamado, que es exactamente como maneja mi padre el ser atrapado. El silencio es su última arma y es bienvenido a ella. Mi madre llama a veces. Las primeras veces intentó las notas de siempre, la preocupación, la culpa, y cuando no funcionaron, eventualmente paró. Y ahora, ocasionalmente, tenemos una conversación real, corta y cuidadosa sobre nada importante. Es la relación más honesta que hemos tenido jamás, precisamente porque ya no hay una mentira sentada en el medio de ella. Claudia me envió un largo mensaje disculpándose, aunque noté que se enfocó principalmente en lo mal que se sentía ella y en que la foto fue un accidente, lo que me dijo que todavía no entiende completamente qué fue lo que estuvo mal en realidad. Sergio no dijo nada,
lo que me dijo todo. La familia extendida ahora conoce la verdad. Y según me cuenta la tía Beatriz, la reputación de mi padre como el patriarca cómodo y generoso ha colapsado silenciosamente, porque resultó que la generosidad era de su hija todo el tiempo. No me sentí triunfante cuando salí de ese restaurante. He pasado mi carrera viendo lo que la codicia le hace a las familias, y no hay alegría en verlo de cerca en la propia. Lo que sentí fue más ligero que el triunfo y más estable que la rabia. Me sentí como una mujer que finalmente había leído la letra pequeña de su propia vida y dejó de firmar un contrato que nunca debió haber firmado. $288,000 me compraron una lección muy cara. La considero, al final, el mejor dinero que jamás gasté. Si te llevas una sola cosa de mis 8 caros años, llévate esta. Amar a tu familia no significa que dejes de revisar las matemáticas. Las personas que verdaderamente te aman de vuelta nunca le tendrán miedo a tus preguntas y nunca necesitarán que te quedes en la oscuridad para seguir pagando. Ama libremente, pero mantén los ojos abiertos mientras lo haces. Eso es todo por esta noche. La foto que mi hermana nunca quiso enviar, la tarjeta negra y los platos de $500, $288,000 y las cenas que pagué y a las que nunca me invitaron. Si alguna vez has financiado la mentira de alguien más llamándolo amor, que esto sea tu señal de leer tu propia letra pequeña. Cuéntame en los comentarios el momento en que finalmente revisaste las matemáticas. Y si esto te llegó, suscríbete y quédate con nosotros en Venganza Oculta. Mi hermana tenía la intención de enviarle esa foto a todos menos a mí. Llegó a mis mensajes privados un poco después de las 10 de la noche. Una cena de cumpleaños para mi padre en un restaurante, donde un solo plato cuesta $500. Él reía en el centro, rodeado de familia, un pastel del tamaño de una rueda frente a él, y sobre la mesa, junto a su codo, había un recibo y una tarjeta de crédito. Hice zoom en ese recibo y el nombre en esa tarjeta convirtió 8 años de mi vida en una mentira. Bienvenidos de nuevo a Venganza Oculta. Soy Valentina, 36 años. Durante 8 años le envié a mis padres $3,000 al mes porque creía que se estaban ahogando. Una foto accidental demostró cuán equivocada estaba. Si alguna vez sacrificaste algo por personas que te mentían en la cara, quédate conmigo, deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Casi no la abrí. Estaba en mi sofá, medio dormida, como uno está después de una larga semana de revisar los crímenes financieros de otros para ganarse la vida. El mensaje llegó de mi hermana Claudia, y no venía con ningún texto, solo la imagen, lo que me indicó de inmediato que no era para mí. De todas formas, la toqué, y ahí estaba mi padre, toda mi familia en realidad, alrededor de una mesa larga en un restaurante que yo reconocía de las revistas, el tipo con manteles blancos y precios que no aparecen en el menú. Mi madre con un vestido que nunca había visto, mi hermano Sergio levantando una copa, Claudia y su esposo, la tía Beatriz, el tío Pedro, un mesero sirviendo vino. Claramente era el cumpleaños de mi papá y era una celebración. Y la parte más extraña, la que mi cerebro captó antes que cualquier otra, era simple. Yo no estaba ahí. Nadie me había invitado. Me senté. Me dije que había una explicación, que quizás fue de último momento, que quizás mi invitación se perdió, pero una parte fría y silenciosa de mí, la que lleva una década notando el número que no encaja, ya estaba despierta. Porque durante 8 años, cada mes, había estado enviándole a mis padres $3,000 para mantenerlos a flote. $3,000 al mes para personas que, en esta foto, cenaban como reyes sin mí. Miré las sonrisas, miré el vino, y luego mi mirada se deslizó más allá del hombro de mi padre hacia el borde de la mesa donde la carpeta del recibo estaba abierta, con el ticket asomando y una tarjeta de crédito encima reflejando la luz. Hice lo que hago para vivir. Me incliné. Hice zoom. Antes de contarles lo que vi, necesitan entender cómo empezó todo esto, porque 8 años antes tenía todas las razones para creerles. Tenía 27 años, 3 años en mi carrera, cuando mi padre me llamó una noche
con una voz que nunca le había escuchado. Temblorosa, pequeña, me dijo que su negocio había colapsado, trabajaba en suministros comerciales y un cliente importante había quebrado y lo había arrastrado con él. Me mandó los papeles del despido, documentos reales en papel con membrete real. Los leí y se me partió el corazón. Luego mi madre tomó el teléfono llorando, hablando de facturas médicas, de un procedimiento que mi padre necesitaba, de una montaña de deudas con su nombre. Ni siquiera lo pidieron directamente. Mi madre solo dijo que no sabían cómo iban a salir adelante, y yo era su hija, la que había prosperado, la que tenía trabajo estable y cabeza para los números. Así que ofrecí. Dije que enviaría $3,000 al mes hasta que se recuperaran. Mi padre protestó, como protesta un hombre orgulloso cuando está recibiendo exactamente lo que esperaba. Mi madre lloró y dijo que yo era un regalo del cielo. Configuré una transferencia automática esa misma semana para nunca fallar, para que nunca tuvieran que preocuparse, para que la hija que arreglaba las cosas pudiera arreglar esto también. Quiero que escuchen que lo hice por amor. Amor real. Los papeles eran reales. La primera factura médica que me mostraron era real, aunque pequeña. Así funcionan las mejores mentiras. Comienzan con suficiente verdad para que dejes de verificar. Y yo dejé de verificar durante 8 años. $3,000 al mes no es poco, incluso para alguien que gana bien. Para enviarlo sin falta, reorganicé toda mi vida en silencio, como uno lo hace cuando cree que es temporal, y luego simplemente se convierte en quien eres. Había estado ahorrando para una casa. Lo detuve y me dije que el techo de mis padres importaba más que el mío. Me salté las vacaciones, 8 años de ellas, mientras mis compañeros de trabajo regresaban bronceados de lugares que yo solo veía en sus fotos. Tomé casos forenses extra, las auditorías de divorcios sucios, los archivos de malversación que nadie quería, porque las horas extra hacían más fácil absorber la transferencia mensual. Manejé el mismo carro durante una década. Dije que no a cosas que quería, para poder decirle que sí a personas que amaba. Y nunca lo resentí porque en mi mente estaba sosteniendo a mi familia. Esa era la historia que me contaba. Y era una buena historia, el tipo que te permite sentirte noble al final de un mes difícil. Yo era quien mantenía a los Montoya a flote. Era la fuerte, la confiable, la hija que cumplió. La crueldad de lo que hizo mi familia no es el dinero. Yo hago dinero. La crueldad es que me dejaron construir toda mi identidad alrededor de un sacrificio que no era real. Me dejaron estar orgullosa de salvar un barco que se hundía, que todo el tiempo era un yate. Y la foto brillando en mi mano a las 10 de la noche fue la primera vez que vi el yate con claridad. En retrospectiva, las señales estaban ahí, pero eran pequeñas. Y cada vez que me acercaba a una, alguien gentilmente apartaba mi mano. Varias veces a lo largo de los años ofrecí volver a casa y sentarme con sus facturas, ayudarlos a reestructurar la deuda, crear un presupuesto, el tipo de cosa que hago para clientes todos los días. Cada vez mi madre me cortaba el paso. Decía que yo estaba muy ocupada, que no querían ser una carga, que ya hacía suficiente con enviar el dinero. Una vez ofrecí llamar directamente al hospital para negociar la deuda médica, porque soy buena en eso, y mi madre se puso extrañamente nerviosa y dijo que estaba resuelto, que no debía preocuparme. Lo dejé pasar. Otra vez sugerí visitar un fin de semana, y de alguna manera las fechas nunca funcionaban. Siempre había una razón, y yo siempre estaba suficientemente cansada para aceptarla. Y por debajo de todo corría una frase que mi madre usaba como una canción de cuna, la que usaba cada vez que yo sonaba, aunque sea levemente insegura. La decía cálida y suave, y me cerraba la garganta cada vez. Decía: «Eres la única con la que podemos contar, cariño. La única». Me hacía sentir elegida, me hacía sentir esencial, me hacía, ahora lo entiendo, muy fácil de manejar, porque una persona que cree que es la única que sostiene a la familia nunca pensará en preguntar por qué es la única que paga. Escuché esa frase durante 8 años y nunca escuché la trampa dentro de ella.
La estaba escuchando de nuevo en mi memoria mientras estaba sentada en mi sofá y ampliaba la foto con 2 dedos, enfocando ese recibo. El recibo entró en foco primero. Estoy entrenada para leer documentos rápido, incluso borrosos y a medio doblar. Los números me saltaron a la vista. Un total de cena con más dígitos de los que tendría mi hipoteca mensual. Varias botellas de vino, cada una con precio de cuota de carro. Un menú de degustación. Esto no era un lujo especial. Esto era un martes para personas que hacen esto seguido. Mi estómago ya se revolvía cuando mi mirada subió a la tarjeta de crédito que descansaba sobre la carpeta, ladeada justo lo suficiente para que el nombre en relieve captara la luz del restaurante. Esperaba, si esperaba algo, el nombre de mi cuñado o alguna explicación que me permitiera conservar mi historia. En cambio, vi el nombre de mi padre impreso en una tarjeta que nunca había visto, una tarjeta negra pesada, el tipo que los bancos solo les dan a personas con dinero de sobra. No la tarjeta de un hombre en apuros. No la tarjeta de alguien que necesitaba los $3,000 de su hija para sobrevivir el mes. Y mientras la miraba fijamente, flotó una frase de una llamada telefónica de apenas 2 semanas antes, cuando le pregunté a mi papá cómo iban las cosas. Él había suspirado el suspiro ensayado de un hombre mayor y cansado, y había dicho: «Las cosas siguen apretadas, mi amor. Las cosas siguen apretadas». Lo había dicho mientras esta tarjeta estaba en su billetera. Lo había dicho 2 semanas antes de esta cena. Me quedé muy quieta en mi sofá, la foto ardiendo en mi mano, y por primera vez en 8 años, la contadora forense en mí se alejó de los crímenes de extraños y miró directamente a mi propia familia. Y lo que vio fue una discrepancia, una grande, del tipo por el que me pagan para perseguir hasta el último rastro. No dormí esa noche, pero tampoco lloré. Todavía no. Algo más sutil tomó el control. Tienen que entender lo que hago realmente para vivir. Cuando una empresa sospecha que un ejecutivo está robando, llaman a personas como yo. No acuso, no grito, recopilo. Extraigo estados de cuenta y los comparo con las afirmaciones. Y construyo una imagen tan completa y tan silenciosa que cuando termino, no queda nada que argumentar. Durante 8 años, nunca había utilizado esa habilidad con las personas que amaba. Porque ¿quién audita a sus propios padres? Se sentía como una traición solo pensarlo. Pero sentada ahí en la oscuridad, me di cuenta de que la verdadera traición ya había ocurrido, y no fue de mi parte. Había estado tan decidida a ser una buena hija que les había dado lo único que nunca le doy a un sujeto de investigación: el beneficio de la duda, renovado automáticamente cada mes durante 96 meses seguidos. Así que tomé una decisión que se sintió como saltar de un precipicio. Iba a hacer con mi familia exactamente lo que hago con los presuntos defraudadores. Iba a descubrir la verdad, toda, con documentos, antes de decirle una sola palabra a nadie. Sin confrontación todavía, sin llamada llorosa donde pudieran hacerme girar de vuelta al sueño con otra canción de cuna. Solo el trabajo. Me levanté del sofá alrededor de las 2 de la mañana, hice café y abrí mi laptop. Si me habían dicho la verdad, los números lo respaldarían. Si habían mentido, los números lo dirían también. Los números no aman a nadie. Por eso confío en ellos. Empecé con los únicos registros sobre los que tenía control completo. Los míos. Saqué 8 años de estados de cuenta bancarios y exporté cada transferencia que había hecho a mis padres. Era fácil encontrarlo porque había etiquetado el pago automático con cuidado, como etiqueto todo. El mismo monto, el mismo día, mes tras mes. Una columna ordenada avanzando por los años. Construí una hoja de cálculo simple, lo más básico del mundo, y empecé a totalizar. A medida que la suma subía, fila por fila, sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Si alguna vez han sumado exactamente cuánto les costó su lealtad en números reales, conocen el silencio específico de ese momento. Aférense a él, porque el total al final de esa columna es el número sobre el que gira toda esta historia. Dejé correr la hoja de cálculo y me obligué a seguir aunque la cifra se hizo lo suficientemente grande
como para hacerme sentir extraña, las manos sobre el teclado. Luego aparté mis propios registros, porque una buena investigación nunca se basa en una sola fuente. Mis transferencias solo probaban lo que yo había dado, no probaban lo que mis padres realmente tenían. Para eso necesitaba mirar hacia afuera, al registro público, a las cosas que la gente no puede ocultar tan fácilmente como cree. Mi padre siempre creyó que era el más listo en cualquier habitación. Me crió para ser buena con los números y nunca imaginó que apuntaría esa habilidad hacia él. Ese fue su error. En las grises horas antes del amanecer, abrí una base de datos de registros comerciales, la misma que uso en el trabajo, y escribí el nombre de la empresa que mi padre me dijo que había colapsado 8 años atrás y lo había arruinado. Presioné Enter y la pantalla me contó una historia muy diferente. La empresa de mi padre no estaba muerta, ni siquiera estaba enferma. Según los registros frente a mí, el negocio había sufrido un golpe real hace 8 años. Esa parte era verdad. Hubo un año difícil, pero en unos 18 meses se había recuperado, reorganizado bajo un nombre ligeramente diferente, y seguía operando. Tenía archivos activos. Tenía una dirección actual. Tenía, en lo que respecta al registro público, funcionando silenciosamente con ganancias durante los últimos 6 años. 6 años. Durante 6 años, mi padre había estado manejando un negocio en funcionamiento mientras me decía cada mes que era un hombre quebrado viviendo de la caridad de su hija. Los papeles del despido que me había mostrado al inicio eran reales. El colapso había sido real brevemente, y luego había tomado esa pequeña crisis verdadera y la había mantenido con respiración artificial en mi mente mucho después de que sanara en la vida real. Porque una hija que cree que te estás ahogando sigue lanzando dinero. Me recosté de la pantalla. He atrapado a mucha gente en muchas mentiras. Siempre hay un momento en que los documentos se alinean, cuando la sospecha se convierte en un hecho. Y nunca es satisfactorio como uno pensaría. Solo se pone quieto y pesado. Este era mi padre. Este era el hombre que me enseñó a andar en bicicleta y revisar el aceite del carro y nunca confiar en un trato que suena demasiado bueno. Había construido un trato demasiado bueno para ser verdad y se lo había vendido a su propia hija, y yo lo había comprado durante 8 años a $36,000 al año. Pero no había terminado. Una investigación real no se detiene en un solo hecho. Todavía tenía una deuda médica fantasma que verificar y un estilo de vida que explicar. La deuda médica fue la siguiente, y se disolvió incluso más rápido. Mi madre había pasado años haciendo referencia a las crecientes facturas hospitalarias de mi padre, el procedimiento, los seguimientos, el aplastante peso de la atención médica. Pero una deuda tan grande deja huellas, embargos, colecciones, archivos públicos. Sabía dónde buscar, y busqué, y no había nada. Ningún embargo médico contra mi padre, ninguna colección a su nombre, ningún registro de la catástrofe financiera que mi madre me había descrito entre lágrimas más de una vez. O tenía el mejor seguro médico del estado, o la deuda nunca había existido. Dado todo lo demás, sabía cuál era la respuesta. Luego verifiqué los registros de propiedad, porque las personas que entran en comodidad casi siempre compran algo en lo que pueden pararse. Y ahí estaba, el detalle que tomó la última de mis dudas y las dobló, y las guardó. 2 años atrás, mis padres habían comprado una segunda propiedad, un apartamento en una ciudad turística a 3 horas de su casa, el tipo de lugar donde la gente se retira o pasa vacaciones. Comprado, según el registro, sin hipoteca, pagado de contado. 2 años atrás, mientras mi madre me decía por teléfono que vigilaban cada centavo, habían firmado un cheque para una casa de vacaciones. Pensé en todos los viajes que la tía Beatriz después confirmaría. Pensé en los platos de $500 y la tarjeta negra y el vestido que nunca había visto. Y pensé en mi propio apartamento, la casa que nunca compré, las vacaciones que nunca tomé, el carro con 200,000 millas. La matemática estaba completa. Mis padres no habían estado luchando. Mis padres habían prosperado a mis expensas en habitaciones a las que nunca me invitaron.
lo que planteaba la última pregunta. ¿Por qué nunca me invitaron? La respuesta vino de la foto misma, la que Claudia envió por error. Volví a ella más calmada ahora, leyéndola como evidencia en lugar de como una herida, y noté algo que había pasado por alto en el primer shock, la forma en que llegó. Sin leyenda, sin saludo, solo la imagen caída en nuestro hilo como el final de una conversación de la que no había sido parte. Así que hice un pequeño experimento triste. Le pregunté a Claudia casualmente por texto si podía agregarme al chat grupal familiar para poder mantenerme al tanto de todos. Hubo una larga pausa. Luego escribió que pensaba que ya estaba en él. No estaba. Nunca había estado. Durante años, había habido un chat grupal familiar, el lugar donde se planeaban las cenas y se compartían los viajes y se publicaban las fotos, y yo había sido silenciosamente excluida de él todo ese tiempo. El error de Claudia esa noche fue simple. Olvidó en qué hilo estaba y envió la foto a la Montoya equivocada. Esa fue la única razón por la que alguna vez la vi. La exclusión no fue un accidente. No puedes mantener una mentira de 8 años sobre la pobreza si la persona que está pagando puede ver tus fotos de vacaciones y tus check-ins en restaurantes en tiempo real. Así que me pusieron una barrera. Me mantuvieron lo suficientemente cerca para cobrar y lo suficientemente lejos para nunca ver la verdad. Era familia para los propósitos de la transferencia mensual y una extraña para los propósitos de la familia. Darme cuenta de eso dolió más que el dinero, más que la mentira, más que cualquier otra cosa, porque el dinero lo podía reemplazar. Pero 8 años siendo deliberadamente mantenida fuera de mi propia familia, alimentada con suficiente afecto para seguir pagando, eso no lo recuperaría jamás. Necesitaba una fuente humana que acompañara todos mis documentos, y sabía exactamente quién. Mi tía Beatriz, la hermana menor de mi padre, nunca ha podido guardar un pensamiento sin decirlo en voz alta. La llamé la noche siguiente, manteniendo mi voz ligera, solo una sobrina al tanto. Hablamos de nada por un rato. Luego pregunté, como si ya supiera cómo había ido la gran cena de cumpleaños de mi papá, y ella se encendió. Me contó todo sobre el restaurante, el vino, cómo mi padre había pedido como un hombre sin ninguna preocupación, cómo había estado haciendo eso mucho últimamente, cómo él y mi madre acababan de regresar de la costa y ya estaban planeando un crucero. Luego hizo una pausa y su tono cambió y dijo la cosa que confirmó que no estaba loca. Dijo con voz confundida que había asumido que yo había dejado de ayudarlos hace años, ya que claramente estaban muy bien. Dijo, tu papá siempre está presumiendo de lo cómodos que están ahora. Y luego, con más cuidado, preguntó, ¿no le sigues enviando dinero todavía, cariño? Sostuve el teléfono y cerré los ojos. Ahí estaba, de un testigo, en palabras simples. Toda la familia extendida pensaba que mis padres eran cómodos y generosos, financiando su propia buena vida. Ninguno de ellos sabía que era mi dinero el que pagaba esas cenas. Mi padre había cobrado de mí en privado y tomaba el crédito en público. Le dije la verdad a Beatriz con gentileza, porque se la merecía y porque la necesitaría después. El silencio en su línea me dijo que finalmente también ella lo entendía. Cuando colgué, tenía todo, los documentos, los números y ahora un testigo que sabía la historia real. Solo quedaba decidir qué hacer con ello. Esa noche me senté en mi mesa de cocina, con todo desplegado frente a mí, impreso, porque algunas cosas necesitas sostenerlas en tus manos para creerlas. Los estados de cuenta bancarios, los archivos comerciales, la búsqueda médica vacía, el registro de propiedad del apartamento y mi propia hoja de cálculo todavía abierta en la laptop, la columna de transferencias esperándome para que mirara el total al fondo que había estado evitando todo el día. E incluso entonces, con todo desplegado como un caso cerrado, dudé, porque estos seguían siendo mis padres. La letra de mi padre estaba en cada tarjeta de cumpleaños de mi infancia. Mi madre se había quedado despierta conmigo la noche antes de cada examen importante. Amar a alguien no se apaga simplemente porque te hayan lastimado. Sería más limpio si así fuera. Estaba sentada ahí y me dejé sentir el impulso de disculparlos una vez más.
Quizás estaban avergonzados. Quizás empezó con orgullo y se les fue de las manos. Quizás, quizás, quizás. Había pasado 8 años llenando generosos, quizás, en su nombre. Pero soy auditora, y una auditoría no corre en suposiciones. Corre en lo que está documentado. Así que me obligué a hacer la última cosa que había estado postergando. Deslicé hasta el fondo de mi hoja de cálculo, hasta la celda que contenía la suma de cada sacrificio que había hecho en nombre de una mentira. Lo había sumado esa mañana, pero no me había dejado leerlo realmente. Ahora lo hice. Miré el total al fondo de 8 años de lealtad, y el número me miró de vuelta, y todo lo que había estado sintiendo finalmente tuvo un tamaño: $288,000. Ese era el número al fondo de la columna. $3,000 al mes, cada mes, durante 8 años. 96 pagos, ni uno perdido porque había automatizado mi propia devoción para que nunca fallara. $288,000. Lo dije en voz alta en mi cocina vacía, solo para sentir el peso en el aire. Era más que el pago inicial de la casa que nunca compré. Era cada vacación que nunca tomé apilada en un montón descomunal. Era un número que en mi vida profesional habría desencadenado una investigación completa, cuentas congeladas, quizás un tribunal, y lo había entregado sonriendo, un pago automático a la vez, a personas que lo usaron para comprar un apartamento de vacaciones y cenas de $500 a las que se aseguraron de nunca invitarme. Había financiado una mentira por casi una década y ahora sabía su precio exacto, hasta el último dólar.